Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es una alegría poder estar compartiendo con ustedes este último paso del discipulado que nosotros como pastores del Templo Central hemos preparado para aquellos hermanos que desean conocer un poco más de la palabra del Señor, también aquellos hermanos que quieren dar el paso de fe del bautismo y también aquellos que desean profundizar o repetir los pasos básicos de la doctrina nuestra de la Asamblea de Dios Autónoma de Santiago, doctrina bíblica por supuesto, que inspira nuestras vidas y nos anima a ser mejores cristianos en nuestro diario vivir. Les doy la bienvenida, mi nombre es Leo Melo, uno de los pastores del Templo Central, y estoy muy contento de compartir con ustedes nuevamente este día jueves. Yo le quiero invitar que por favor podamos dedicar este tiempo al Señor y pedir que el tiempo que estemos juntos, ustedes allá en sus hogares, detrás de estas pantallas, estudiando la palabra, pueda ser un tiempo de bendición, un tiempo de edificación. ¿Les parece? Por favor, incline su rostro, cierre sus ojos y dediquemos este tiempo al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos das de estar nuevamente, Señor, un jueves más, reunidos para poder aprender de tu palabra. Señor, gracias por los hermanos que ya se han dispuesto. Bendícelos. Te ruego, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien se encargue de hacer esa obra maravillosa, de confrontarlos, por cierto, de recordarles todas las cosas, de que también puedan ser iluminados cuando vayamos a ver algunos versículos y que lo que tú quieras enseñarnos hoy, Señor, que pueda glorificar tu nombre en medio de la iglesia, en este tiempo que estamos viviendo, tiempo que hace tanta falta escuchar un mensaje esperanzador. Gracias porque te tenemos a ti, Señor. Entregamos este tiempo en tus manos para que sea un tiempo de mucha edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Paso número 10. Trae uno a Cristo. El ciclo de un verdadero discípulo. Discipulado Templo Central, 14 de mayo. Bien, comencemos. Trae uno para Cristo. Esta última lección de este ciclo del discipulado tiene mucha relación con lo que el Señor espera de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, en relación a nuestra responsabilidad de compartir con otros lo que hemos recibido. Es maravilloso saber que Dios nunca va a pedir de nosotros algo que no tengamos, sino de aquello que hemos recibido tenemos que compartir con otros. Muchas veces he escuchado como excusa, por ejemplo, para no hablar del Señor a otras personas, que nos da vergüenza, que no tengo las palabras, que me falta preparación, que no sé mucho de la Biblia. Pero ojo, no necesitamos ser expertos, tener mucha preparación para compartir del Señor a otros, porque solo lo que necesitamos es haber tenido una experiencia personal, es haber recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, y es la certeza misma que Dios ha hecho una obra nueva, y eso es lo que podemos compartir, y eso es el testimonio más potente que podemos dar, ver cómo el Señor ha hecho de nosotros nuevas criaturas, nuevas personas, con una nueva forma de ver la vida, porque ahora lo tenemos a Él, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Así que, hermano, hermana, amigo que nos estás viendo, que nos estás escuchando, yo te quiero animar para que puedas compartir con otros esto tan maravilloso que el Señor ha hecho en tu vida. Tal vez consideres que te falta mucho todavía, pero momento, tu experiencia de vida, lo que tú hoy eres, es lo que va a impactar a otros. Sí, por supuesto. Y eso sin lugar a dudas también va a motivar a otros
para que se acerquen al Señor y hagan con sus vidas lo mismo que hizo en ti. Así que esta es la invitación sublime que como hijos de Dios tenemos que considerar para poner en práctica precisamente en este tiempo donde hay tanta necesidad, donde las personas necesitan tanto escuchar, oír un mensaje de esperanza. Y esa esperanza la tenemos en el Señor, una esperanza que no se quiebra por las situaciones que estamos viviendo, sino que una esperanza que se mantiene firme. Y eso es gracias a Él. Bueno, dale la oportunidad a tus amigos y familiares para que conozcan lo que tú mismo has vivido. ¿Qué cosa? Que Jesús es la única esperanza. Cristo también murió por ellos. ¿Y quieres que los demás tengan la misma vida eterna que tú? Por supuesto. Esto es tu responsabilidad, la de llevar estas buenas noticias de salvación. Y quiero insistir en eso. Es tu responsabilidad llevarles estas buenas noticias de salvación. Dios te ha puesto en medio de ellos para hacer luz con tu testimonio personal. Lo más seguro es que yo no pueda llegar donde están tus amigos o familiares. Lo más seguro es que aquellos jóvenes que están en la universidad, Dios los ha puesto ahí para que en sus realidades puedan ocupar el lugar que nosotros no podemos ocupar. Y aquí tiene tanto sentido el cuerpo que somos como iglesia, el cuerpo que somos en Cristo, porque Él quiere usarnos en distintas maneras, en distintos lugares, en base a lo que somos, en base a lo que el Señor ha hecho en nosotros, a través de nuestro testimonio personal. Así que aquí la invitación es abierta, es para todos. Y el Señor espera que todos los que seamos suyos podamos también desempeñar esta hermosa labor de traer a uno a sus pies, a los pies del Señor, hablarle a otros del Señor. ¿Por qué debemos hacerlo? Tal vez usted puede pensar que esto trae de los pastores, de aquellos hermanos que tienen más años en la iglesia, o de algunos que realmente les guste hacer esto, porque la timidez o la vergüenza muchas veces nos impide poder avanzar en esta tarea específica. Todas esas excusas o argumentos vamos a tratar de enfrentarlas en este estudio y llegar a una conclusión de que independiente sea nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras virtudes en relación a hablar con otras personas, se espera de nosotros que podamos compartir con otros el testimonio que el Señor ha hecho en nuestras vidas. En primer lugar, el evangelizar, es decir, el dar testimonio de nuestra fe a otros, el contarle a otros qué es lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, es una idea de Jesús. No es que se nos haya ocurrido a nosotros, no es que los líderes se les ocurrió como una estrategia de crecimiento. No, por favor, esto viene del corazón de Dios. Y Jesús mismo lo enseñó y lo practicó. ¿De qué manera? Mateo 28, 18 al 20 dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús mismo les pide a sus discípulos, a sus amigos que estaban con él y compartieron con él y ahora quieren llevar también esta responsabilidad de lo que significa seguirle, les pide que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y esto, hacer discípulos, es una figura muy judía, muy rabínica, que significaba traspasar la fe de
uno, la fe personal a otros, y que esa fe se haga tan viva y tenga un impacto en la manera de vivir. Es decir, estar con la persona, ayudarla en su crecimiento, enseñándole todas las cosas que el Señor nos ha dicho que quisiéramos. ¿Qué más tendríamos que hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y ya hablamos del bautismo en este ciclo de discipulado, esta confesión pública de nuestra fe, y que todas las cosas que Jesús ha mandado, que ellos puedan guardarla. Y eso es un proceso de enseñanza. Esto no se trata de hablar un día a una persona por un momento y desaparecernos. Debe ser con un acompañamiento, debe ser con una cercanía, debe haber una retroalimentación, porque este mandamiento tiene una promesa también. Sí, muchas veces nosotros destacamos las promesas del Señor y las hacemos propias, y más aún cuando nos sentimos solos. Y aquí en este pasaje hay una promesa maravillosa que dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué maravillosa promesa! No estamos solos. Pero ¿cuándo se cumple esta promesa? Cuando nosotros nos atrevemos a ir a los demás y a ser los discípulos, hablarles del Señor, contar este testimonio que ha marcado nuestras vidas para que ellos también crean, sí, que ellos también se decidan a abrir la puerta de sus corazones al Señor para que sean enseñados, para que sean discipulados, para que la manera antigua de vivir sea transformada por una nueva manera de vivir, y ahí el Señor va a cumplir su promesa de estar con nosotros siempre. No va a haber peligro que nos pueda impedir, no va a haber nada que nos pueda separar, que pueda atentar contra el plan maravilloso del Señor, porque Él prometió estar siempre, todos los días, hasta el fin del mundo, cuando tengamos y llevemos a la práctica esta hermosa tarea de hablar a otros del Señor. ¿Usted ha compartido su fe con otros? Tal vez ni siquiera saben que es cristiano o evangélico. Tal vez les da un poco de vergüenza por el qué dirán, no sé. Yo tenía esos conflictos cuando adolescente. Yo no me atrevía a hablar a otros del Señor por el miedo a la burla, al qué dirán. Pero recuerdo muy bien que en la enseñanza media, en un liceo de hombres, donde no hay mucha misericordia para el tema de las burlas, cuando el bullying antes no era muy conocido. Yo me acuerdo que una tarde yo me atreví a decir: yo soy evangélico, yo soy cristiano. Claro, y todos se rieron, todos se burlaron. Pero a los pocos días, los mismos que se reían o se burlaban, se acercaban a contarme tremenda experiencia y pedir que el Señor pudiese visitarles. Tal vez no imaginamos, no dimensionamos el impacto que nuestra vida puede tener al ser usada por el Señor. Debemos hacerlo, debemos animarnos a compartir nuestra fe con otro. ¿Por qué? Porque es idea del Señor. El Jesús nos pide que lo hagamos. En segundo lugar, Jesús mismo no solo nos pide que lo hagamos, sino que también nos da ejemplo. ¿Y de qué manera? En primer lugar, dice que el Señor anunciaba el Evangelio por todos los sectores. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. Es decir, Jesús nos dio un ejemplo cómo Él recorría todas las ciudades, aldeas, enseñando este precioso evangelio, esta nueva de salvación, esta buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que hay perdón de pecados, y lo anunciaba, y también traía sanidad de toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Un mensaje respaldado, sin lugar a duda, por el Señor. En segundo lugar, tenía una real y permanente compasión por los perdidos.
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Este dolor, esta no indiferencia por aquellos que no le conocen, por aquellos que sabemos que si Dios no sale al encuentro de sus vidas, pasarán la eternidad sin Dios. ¿Cuál fue la actitud al ver a las multitudes? Tuvo compasión. Se notaba, era percibible que estaban desamparadas, se notaban que no tenían a alguien que cuidara de ellas. Y esa realidad marcó la vida del Señor. Esa realidad es la que debe impulsarnos a nosotros también hoy día a compartir nuestra fe a los perdidos, a los que aún no han conocido al Señor. En tercer lugar, Jesús dedicaba su tiempo a las multitudes. Juan 6, del 1 al 15, vemos como a individuos, como a amigos en particular, pero el tiempo y la forma que el Señor se preocupaba era tanto a personas como también a grandes multitudes. Y es increíble, porque el relato de Juan capítulo 4, del versículo 1 al 42, cuando nos habla de esta mujer samaritana, que la historia dice que hasta el día de hoy se sostiene que los judíos y samaritanos no se trataban entre sí, había mucha rivalidad, y esta mujer tiene un encuentro con el Señor, donde en ese encuentro revela todo lo que esta mujer estaba padeciendo, al punto que ella es convencida de que Él es el Hijo de Dios, y cuando se da cuenta de esa realidad, parte corriendo a su pueblo y comienza a predicar de lo que el Señor ha hecho, al punto de que el pueblo cree en el mensaje de ella y viene a ver quién era este Jesús. Es increíble porque tanto a las multitudes como a personas en particular hay un mensaje que puede transformar sus vidas. Y tú, por supuesto, puedes ser usado por el Señor para alcanzar a toda una familia, tal vez, a todos tus amigos, a todo un pueblo. No podemos imaginar cómo el Señor nos puede usar en sus manos. En cuarto lugar, Jesús no se aislaba del mundo. En cuarto lugar, Jesús no se aislaba del mundo. Entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19, del 1 a 10, es el relato que nos cuenta el encuentro que el Señor tuvo con Zaqueo, este recaudador de impuestos, que era considerado como un traidor para sus compatriotas por el trabajo que hacía, recaudar impuestos que establecía el Imperio Romano, sobrecargando, por cierto, a los de su propia nación. Pero este hombre, al encontrarse con el Señor, este hombre que era considerado uno de los más pecadores, al tener ese encuentro maravilloso con el Señor, su ser interior cambia al punto de lograr un arrepentimiento que pueda restaurar el daño que había causado en otros. ¿Qué significa esto? Que Jesús fue donde había necesidad sin importar el contexto que lo rodeara. El Señor tiene tanto amor por los perdidos que va y Él sale al encuentro de ellos. Qué tremendo ejemplo para que nosotros también podamos seguir. En quinto lugar, el Señor tenía una actitud correcta hacia el pecador. Juan 3:17 nos habla esta realidad que el Señor vino a salvar lo que se había perdido.
Veamos lo que dice esa cita. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Jesús tenía una actitud correcta hacia el pecador. Juan 3:17, ¿qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué maravillosa realidad. Y Juan 8:11 dice lo siguiente. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El encuentro del Señor con esta mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley establecía que ante ese tipo de pecados debía morir apedreada. Miren qué duro. Y el Señor, luego de confrontar a todos los que tenían piedras en las manos para apedrearla, les dice al que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y ahí el Señor tiene un encuentro con ella y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Quienes se habían retirado al darse cuenta que sus vidas no eran perfectas. Y el Señor mismo tuvo compasión de ella, diciéndole, ni yo te condeno, pero no peques más. Sí, que tu vida sea distinta, sea transformada. ¿Qué otra cosa? Ante la gran necesidad de evangelizar y consolidar, Jesús nos aconsejó a orar para que Dios mande más obreros, por supuesto. En la iglesia o en la viña del Señor hay tanta necesidad de hombres y mujeres que puedan cumplir esta labor. Y esa fue una oración que el Señor nos enseñó que debemos hacer. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por supuesto, y esta es una labor que nosotros estamos haciendo, estamos motivando. De hecho, este discipulado tiene ese propósito, que más obreros, que más hombres y mujeres puedan salir donde la necesidad es tanta y puedan compartir el mensaje de salvación. El perfil de un verdadero discípulo o discípula. Yo no sé si usted se ha preguntado si encaja dentro de lo que la Biblia define como un verdadero discípulo. Lo más probable es que usted diga, sí, por supuesto, yo me congrego todas las semanas, ahora no por el tema de la cuarentena, yo ayudo a quienes puedo ayudar, que están pasando por necesidad. Por supuesto, todas esas son acciones que hablan muy bien del amor y la fe que tenemos dentro de nuestro corazón. Pero a la luz de la palabra, tenemos que examinarnos y permitir que seamos confrontados en relación a si cumplimos con el perfil de aquellos que eran sus primeros discípulos, los primeros creyentes. Y vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 35 y 42, después al 43 al 51, cómo fue el proceso de conversión de estos primeros hombres, cómo fue el proceso en el cual creyeron y qué fue lo que hicieron al momento de creer. Aquí el apóstol Juan, en el Evangelio que lleva su mismo nombre, nos da un perfil pero muy bien detallado de todos aquellos que deseen ser verdaderos discípulos del Señor. Yo creo que aquí no hay opción. Y Juan, el evangelista, el apóstol, va a ser muy categórico. Va a llegar a un punto a confrontarnos y a decirnos, es que si no lo estamos practicando, quiere decir que tal vez no seamos verdaderos discípulos y debamos comenzar de nuevo. Que el Espíritu Santo nos ayude para que en este repaso, en esta enseñanza que estamos descubriendo, podamos ser los hombres y mujeres que el Señor espera que seamos en este tiempo, a la luz de su palabra.
Veamos, Juan capítulo 1, versículo 35 al 42, tiene como título Los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, está hablando de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos, ¿y qué hicieron estos discípulos? Siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él por todo un día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Versículo 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En este relato yo quisiera destacar algunos patrones, un perfil muy definido de qué significa ser un verdadero discípulo, qué significa ser un verdadero creyente, en función de las actitudes y aptitudes que tienen que demostrar necesariamente aquellos que quieran ser verdaderos discípulos. Vamos a descubrir que el desarrollo de la fe de estos hombres siguió un patrón muy definido. Por cierto, un patrón que hoy yo les quiero pedir que a la luz de la palabra pueda permitir que su vida sea examinada, sea confrontada, que su vida sea puesta delante del buen pastor para que cambie aquello que tenga que cambiar, que su vida pueda ser ofrecida ante el Santo Espíritu para que Él pueda transformar, regenerar, purificar, santificar todos aquellos factores en nuestra vida que tal vez están impidiendo que hoy seamos verdaderos discípulos. Y verdaderos discípulos asociados a esta realidad que ellos experimentan y que necesariamente dan a conocer o evidencian externamente. Y hay un patrón de fe muy definido, que es el que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, vemos que se presentó el testimonio de Juan el Bautista cuando dice en el versículo 36:
He aquí el Cordero de Dios. Es decir, Juan el Bautista, cuando estaba haciendo lo suyo, cuando estaba en el desierto, cuando estaba ministrando, al ver a Jesús, no se queda callado, sino que imagino yo que lo señala con el dedo y dos de sus discípulos ven esa acción y ponen atención a su mensaje cuando Juan dijo, ahí está, el Cordero de Dios. ¡Qué maravilloso! En primer lugar, vemos a alguien que da testimonio del Señor. En segundo lugar, producto de ese testimonio, estos dos discípulos que estaban con Juan creen en base a lo que Juan el Bautista señala, pero no les basta la fe de terceros, sino que eso despierta en su vida la necesidad de que también puedan conocer a Jesús. Y se acercan al Señor estos dos ex discípulos de Juan, por decirlo de alguna manera, y querían ser discípulos del Señor. Por eso les pregunta, ¿dónde moras? Era la pregunta típica de un aprendiz que quería ser como su discípulo. Imaginen lo que vamos construyendo hasta ahora. Hay un reconocimiento público de que Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dos personas ya comienzan a creer en esa confesión de fe, pero no les basta el testimonio que da Juan, sino que ellos lo desean experimentar, no les satisface esa necesidad, y ¿qué hacen? Se van donde el Señor y les preguntan, ¿dónde vives? Porque yo también quiero conocerte. Miren la construcción que estamos logrando hacer en virtud a estos pasajes. En cuarto lugar, estos querían descubrir por sí solos quién era el Señor y averiguar si el testimonio de Juan era verdadero. Claro, hemos creído por lo que ha dicho Juan, pero yo quiero comprobar esto en mi vida. Y el Señor responde con una invitación: vengan y vean. Y aquí se comienza a tejer una realidad espiritual maravillosa. Aquí comenzamos a descubrir que esta fe correcta, esta fe necesaria para creer en el Señor, comienza a crecer de una manera progresiva. Estoy creyendo que por lo que dice otro, parece que Jesús es el Señor. Ya, pero yo quiero vivirlo, yo quiero conocerlo, yo quiero experimentarlo. Y el Señor nos hace la invitación: vengan y comprueben ustedes mismos quién soy. El Señor, en esa invitación, está dispuesto a tener un encuentro profundo con aquellos que desean acercarse a Él. ¿Y sabe lo interesante? Que en estos versículos no se menciona qué pasó con estos dos discípulos que fueron y pidieron estar con el Señor. Lo que sí sabemos es que Andrés, uno de los discípulos, se convenció que Jesús era el Mesías. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Andrés acerca a su hermano Simón, ¿qué es lo que pasa? Andrés le dice: hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ya no era el testimonio de un tercero, se produce un diálogo, una necesidad de conocer al Señor. Jesús hace una invitación para que vean y conozcan quién es, y en esa invitación el Señor tiene un encuentro maravilloso, profundo, con aquellos que quieren conocerle. Y ese encuentro personal va a marcar el antes y después de nuestras vidas. El encuentro con Dios es lo más maravilloso que podemos descubrir en la palabra del Señor. Es lo más profundo que podemos ver e imaginar cómo hombres y mujeres fueron transformados por una experiencia inicial. Claro. Y esto yo lo quiero llevar a la práctica en el sentido de que si nosotros nos atrevemos a compartir nuestro testimonio de fe con otros, diciéndole a nuestra familia, a nuestros amigos o a algún ser querido: saben,
Él es el Señor, Jesús es el Señor, el que puede transformar tu vida. Eso va a producir en otros que comience a despertar una fe correcta, para llegar al punto en que yo quiero conocer al Señor. Muéstrame cómo es. Por eso es tan importante tu participación en este proceso, porque otros van a creer en virtud de lo que tú ya has conocido. Pero no les bastará creer lo que te ha pasado a ti, sino que van a requerir vivirlo. Y el Señor hace esa invitación, y cuando los invita, créanme, se produce lo maravilloso, el perdón de pecados. Jesús comienza a dar una nueva vida, nueva identidad, y tendríamos que volver al paso número 1 de este ciclo de discipulado, a descubrir todo lo que somos en Dios. Lo que sí sabemos es que Andrés, por el encuentro personal con el Señor, se convenció de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. ¿Qué es lo que hizo Andrés? Lo más probable es que imaginemos que y fue feliz para siempre, como los cuentos de Disney. Conoció al Señor y vivieron felices por siempre. Y aquí yo quiero marcar algo bien destacado. Cuando Andrés tuvo ese encuentro maravilloso, no pudo quedarse quieto, sino que buscó a su hermano hasta encontrarlo. Su hermano era Simón Pedro. ¿Y qué es lo que hizo Andrés? Vuelve al paso número 1, el mismo que ocupó Juan, el Bautista, que estaba convencido de que Jesús era el Hijo de Dios, y ahora es Andrés quien testifica que ha encontrado al Mesías. Miren el ciclo. Alguien da testimonio. Otros creen. Otros tienen la necesidad de experimentar por sí mismos esa fe. Tienen un encuentro con el Señor y son transformados, y ante ese encuentro no son indiferentes, sino que dan testimonio de lo que han recibido. Es lo que hizo Andrés, buscó a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Dio testimonio. Y no se quedó ahí, sino que Andrés trajo a su hermano Simón a los pies de Jesús. ¡Qué maravilloso! Yo creo que este perfil nos tiene que estar hablando, en el sentido si nosotros en este tiempo estamos o no haciendo lo mismo. Porque este es el perfil de un verdadero discípulo, partiendo de la base que un verdadero discípulo tiene un encuentro profundo con el Señor y es transformado, y ese encuentro no lo deja indiferente, sino que lo motiva a una acción, y esa acción es hablar a otros del Señor, de lo que ha recibido. Porque si hablamos a otros del Señor, ¿sabes lo que va a ocurrir? Otros van a creer, otros van a querer experimentar lo mismo, y cuando lo experimenten van a comprobar que verdaderamente el Señor es el Señor, quien perdona, quien restaura, quien da esperanza, y ante esa realidad no se van a quedar quietos, sino que van a ir y contar esta linda experiencia a sus familiares, como lo hizo Andrés, a sus amigos. Sí, les va a mover, les va a empujar a contar esta maravillosa experiencia. ¿Qué creen que pasó? Bueno, hemos leído el relato. Andrés fue a buscar a su hermano Pedro, lo trajo a Jesús, y la entrevista personal que Pedro tuvo con el Señor lo convenció en un creyente convencido y produjo el mismo efecto en su compañero. ¿Por qué digo esto? El versículo 42 dijo: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En este versículo yo puedo encontrar que Pedro se encontró cara a cara con el Señor. Un encuentro profundo, personal, donde le reveló quién era, con sus fallas, limitaciones, pero también le reveló quién podría ser en él, en este nuevo camino, en este nuevo proceso. Y es maravilloso,
Porque en cortas líneas vemos que Jesús se encuentra con un nuevo hombre, con Pedro, a quien le revela quién es y también a quien le revela quién puede ser. Y este hombre creyó. Esta convicción de Andrés resultó en acción. Trajo a su hermano Simón donde el Señor. Simón tuvo un encuentro personal con el Señor cuando le dijo: tú eres así, pero tú serás de determinada manera. Sí, llegó a lo más profundo de su corazón. Y eso ocurre cuando el Señor sale a nuestro encuentro. Eso ocurre cuando el Señor se confronta con personas que no le conocen. Puede llegar a lo más profundo, sanar sus heridas, sus fracasos, borrar sus pecados, sacarlos, limpiarlos y dar un nuevo comienzo. Y lo que antes nos distinguía por ser de determinada manera, ahora con la ayuda del Señor nuestra vida va a tomar otro rumbo y seremos distinguidos o reconocidos por una nueva forma de vivir. Todo eso ocurre cuando nosotros nos atrevemos a hablar del Señor a otras personas. Esas personas van a creer. Esas personas van a querer tener ese encuentro personal con el Señor. Y cuando lo tienen, se van a encontrar con el Señor mismo y van a reconocer: oh, esto es verdad, esto tiene tanto sentido, ahora yo creo, no por lo que me han dicho, no porque mi hermana, mi amiga ha creído, sino porque también yo lo puedo experimentar. Y se van a sentir como recién nacidas, como perdonadas, como con un gozo tan maravilloso, porque es la forma que el Señor tiene de actuar. Pero eso no debe quedar ahí, sino que tenemos que repetir el patrón, repetir el ciclo, dar a conocer a otros lo que nosotros hemos vivido. De este Simón vacilante, sin mucha tolerancia tal vez, de este Simón que dejaba mucho tal vez que desear con su forma de ser, de este Cefas, se establece como una roca, le da una nueva identidad, una piedra, alguien realmente firme. Y claro, vemos también que más adelante, a los años después, Pedro es un pilar para la iglesia, es una verdadera roca cimentada sobre una roca tremenda que es Cristo, pero fue uno de los líderes de la iglesia, alguien tan inseguro, alguien tan lleno de fallas, alguien tan terco muchas veces, es transformado. Y eso lo vio el Señor cuando se encontró con él. ¿Qué pasos debe seguir un verdadero creyente? En primer lugar, tener una experiencia personal con el Señor. Sí. Si no hemos nacido de nuevo, si no nos hemos encontrado con el Señor, si el Señor no nos ha perdonado, si el Señor no ha transformado nuestra manera de pensar, si nosotros no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si no hemos reconocido que Él es el Señor, tenemos que tener un encuentro, una experiencia personal con Él. En segundo lugar, tenemos que destacar con un convencimiento genuino de que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, y hacerlo Señor de nuestras vidas, hacerlo el Dios de nuestras vidas. Alguno dirá: pero yo creo que Jesús es Hijo de Dios. Sí, pero hazlo Señor de tu vida. Y es muy distinto. Cuando reconocemos que Jesús es el Señor, no hay nadie más sobre Él. Todo lo que nos pueda ocurrir ahora está en manos del Señor. Ahora yo vivo para Él. Ahora antes, a diferencia de lo que vivía, que era buscar mi propio deleite, ahora como el Señor es mi Señor, todo lo que yo pretenda hacer debe ser para agradarle y glorificarle a Él. En tercer lugar, debemos testificar que Jesús es el Señor, dar testimonio para que otros crean. Debemos buscar y traer a otro al Señor. Si esto no es algo inerte, no es algo pasivo, sino que un verdadero creyente se distingue porque su fe es activa,
porque tiene un encuentro personal con el Señor y ese encuentro lo transforma, lo hace una nueva criatura, porque ese encuentro lo hace convencerse de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y el Señor de sus vidas. En tercer lugar, ese convencimiento les lleva a un punto en que van a hablar a otros del Señor, y no solo les hablan, sino que los buscan, hay una intención y los traen a Jesús. ¿Para qué? Para repetir el ciclo. ¿Cómo se repite este ciclo? En que aquellos que vamos a traer, aquellos que les vamos a hablar del Señor, les vamos a mostrar, mira lo que hizo en mi vida, van a tener una experiencia con Él. Van a saber que es el verdadero Hijo de Dios y el verdadero Señor. Estos nuevos que han de creer van a testificar que Él es el Señor. Y van a buscar y atraer a otros a sus pies para que otros sigan creyendo y así este patrón se vaya repitiendo. Esto no es una fórmula. Esto evidencia la acción genuina de nuestra fe. Esto debe evidenciar que nuestra fe en el Señor es tan sana, tan bonita, tan pura, que el encuentro que nos ha regalado, en el cual hemos sido perdonados, vivificados, que disfrutamos de sus misericordias cada día, cada mañana, aun contra todo pronóstico, va a permitir que otros también puedan creer. Y esos otros que van a creer, va a permitir que otros más puedan creer. Por eso es tan importante que este perfil de un verdadero creyente lo conozcamos, para vivirlo, para aplicarlo en nuestra vida, para que otros puedan creer también. ¿Será que nuestro testimonio no es efectivo porque no somos claros en decir a los demás a quién hemos encontrado? Tal vez fallamos en eso. Tal vez los invitamos a la iglesia, a una reunión especial, o en este tiempo les invitamos, por favor, vea nuestro canal de YouTube, vea el estudio bíblico, o vea la reunión del domingo que va a ser especial, pero fallamos al no decir quién es este verdadero Jesús, a quienes hemos encontrado, porque sería tan distinto que de forma natural en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, de comunicarnos con aquellos que aún no conocen al Señor, le podamos decir, yo te quiero invitar para que este domingo puedas ver el canal de YouTube a las 11 de la mañana, porque te vas a encontrar con aquel que yo me encontré, que transformó mi vida, que limpió mis pecados, que le dio sentido a mi vida. Así que por favor hazlo, anímate. Si quieres yo te recuerdo, pero es una oportunidad maravillosa para que tú te encuentres con ese Dios que está más cercano de lo que tú imaginas. ¡Wow! Y eso tiene una connotación tremenda. Ser claros en decir a quién hemos hallado. Lo hizo Andrés. Hemos hallado al Mesías. Y esa confesión llegó a los oídos de su hermano, que era prácticamente una confesión que traía bálsamo, paz a una nación que por años, siglos, había estado esperando esta promesa de Dios, que el Mesías llegara para traer todo aquello que se había dicho de Él. Sí, y ese debe ser nuestro mensaje, ser muy claros en decir a quién hemos encontrado. A Jesús, el único que puede dar vida, el único que puede perdonarnos y el único que puede situarnos en un lugar distinto, en una herencia preparada por Dios para todos aquellos que han creído en Él. Es en Jesús en quien podemos ser reconocidos como hijos de Dios. Es en Jesús en que podemos también encontrar plenitud de vida, perdón de pecados. Seamos claros en contarle a otros a quién hemos encontrado, a quién hemos hallado. Tal vez vale preguntar en forma muy personal, ¿qué es Jesús para ti? Tal vez es alguien que solo lo tienes para que resuelva tus problemas, o es el Señor de tu vida, en el cual puedes estar tranquilo
tranquila, seguro, segura, que pase lo que pase, Jesús te tiene en sus manos y te librará de todo mal, porque nuestras vidas le pertenecen a Él. Al terminar, quisiera hacerle algunas preguntas para que podamos reflexionar. ¿Qué ocurre en un verdadero encuentro con el Señor? Existen dos escenarios de personas. Aquellas que son traídas por otros, es decir, aquellos que son movidos para hablar de otros al Señor y los traen a sus pies, y aquellas que saben del Señor y están esperando en Él. Es una realidad muy distinta, hay alguna pasividad y hay un accionar bien específico. Si tú estás seguro con el Señor hoy día, o si tú has sido motivado para seguir al Señor, yo quisiera preguntarte, ¿hoy día puedes reconocer que eres un verdadero creyente? O mejor dicho, ¿eres de aquellos que comparten lo que el Señor ha hecho en tu vida y trae a otros a sus pies? ¿Te distingues, te destacas? Otros pueden decir, wow, tú verdaderamente eres un verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque veo que tu fe es genuina, porque das testimonio de tu fe a otros, porque vas a buscar a otros y los traes al Señor. Porque si esto no ha ocurrido, tal vez debemos comenzar por el principio. Y ese principio es encontrarnos con aquel que resucitó, encontrarnos con el Señor de nuestras vidas, encontrarnos con aquel que puede darle un sentido a lo que somos hoy día. Tal vez no encontramos descanso, no encontramos consuelo, tal vez hemos decidido luchar por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, y lo que necesitamos es que el Señor nos revele quiénes somos y qué podemos ser en Él, arrepentirnos, hacerle nuestro Señor, para que Él venga y transforme todo lo que somos, y recién ahí comenzar a dar estos pasos que el Señor espera que demos. No podemos dar de aquello que no tenemos, no. Se nos exige que seamos responsables para dar de lo que sí hemos recibido, para compartir de lo que sí tenemos. ¿Y qué hemos recibido? Un maravilloso mensaje. ¿Qué hemos recibido? Perdón de pecados, un encuentro genuino con el Señor. Y esa realidad nos hace responsables para compartir a otros este tremendo regalo. Es tu responsabilidad. Yo te animo que en este tiempo puedas destacarte, desarrollarte como un discípulo del Señor, un discípulo que ha tenido un encuentro personal con Él, que se sabe que ha sido perdonado, que se sabe que ahora su vida está en las manos del Señor, un discípulo que no se queda quieto con esta gran noticia, con esta gran bendición, y busca y se preocupa de hablarle a otros de quién verdaderamente ha encontrado para despertar en otros la fe necesaria y puedan creer en Él. Y en ese creer el Señor se encuentre con ellos, y en ese encuentro puedan venir nuevos discípulos. Pero todo comienza por ti, todo comienza por mí. El asunto es, ¿hemos tenido ese encuentro que lo cambia todo? Estamos terminando, pero tal vez les estoy llevando al comienzo del ciclo, donde hablamos de lo maravilloso que es encontrarnos con Dios, ser objeto de su maravillosa salvación y ser hijos de Dios. Tal vez hoy sea el día en que tengamos que reconocer que necesitamos encontrarnos con el dador de la vida, con el que perdona pecados, con el que quiere ser nuestro verdadero Señor. Amado Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque tú confías en nosotros a pesar de nuestras imperfecciones, gracias porque no quieres poner una carga más pesada en nuestras vidas, sino todo lo contrario.
quieres darnos la alegría, la dicha de compartir con otros lo que hemos recibido. Gracias porque esta labor no la pueden realizar los ángeles. ¿Por qué? Porque no han conocido lo que significa ser perdonados. Y Dios ha confiado en nosotros esta tremenda responsabilidad. Y te ruego, Señor, que deje de ser vista como una carga, como una ocasión de vergüenza, de timidez tal vez, sino que sal al encuentro de nuestras vidas a la medida, Señor, al punto en que tengamos que ser transformados en nuestra manera de pensar para actuar distinto. Señor, perdónanos por todas esas veces que hemos tenido la posibilidad de compartir nuestro testimonio y no lo hemos hecho. Pero prepáranos para este tiempo, Señor, para que con las personas, familiares, que tú nos pongas en nuestro camino, o tal vez con aquellas que están en nuestro corazón, o tal vez con la que el Espíritu Santo nos traiga a la memoria, Señor, dar testimonio de a quién hemos encontrado, de quién eres tú, para que ellos también puedan salir a encontrarse contigo y tú hagas esa obra maravillosa. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, para tu gloria, para que en este último tiempo el Evangelio pueda correr como nunca antes, para que en este último tiempo, en este tiempo específico que estamos viviendo como nación, como mundo entero, Señor, la iglesia, aquellos verdaderos cristianos, aquellos verdaderos discípulos, puedan dar testimonio de quién eres tú, de quién verdaderamente eres tú y lo que estás dispuesto a hacer en las vidas de los que crean en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ese ha sido el paso número 10. Trae uno a Cristo. Es un maravilloso tiempo de estudio bíblico donde descubrimos la importancia que tiene hablar a otros del Señor partiendo de la base de lo que Él ha hecho en nosotros. Como dice su palabra, como dijeron algunos de sus discípulos cuando fueron confrontados por las autoridades, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y tenemos que dar testimonio de quién es el Señor para que otros puedan creer. Yo les animo, yo les desafío a que este tiempo que estamos viviendo sea un tiempo donde prediquemos, donde hablemos a otros del Señor, para que Él haga la obra que solo Él puede hacer en las vidas de quienes lo necesitan. Que el Señor les bendiga muchísimo. Hasta luego.